¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV. Como todas las semanas, estamos aquí. Hoy me acompaña Agustín. Hola, ¿cómo andás? Siempre estás detrás de cámara. Vengo robando protagonismo. Venís robando protagonismo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer bien el trabajo de Juan, que Por lo hace supuesto. muy bien, pero hoy lo mandamos para el otro lado. Está del otro lado de la pantalla. Bueno, ¿querés hacer alguna invitación? Quiero hacer una invitación, qué bueno que lo preguntes. Los queremos invitar a que se sumen a la comunidad BTV. Si ustedes miran habitualmente Barricada TV, Horizonte es uno de los tantos programas que hace este canal alternativo. La invitación es para que se suscriban por un monto que ustedes mismos pueden determinar. Es un periodismo distinto al que ven en otros medios, en la mayoría de los medios de comunicación. Por eso es muy importante que esta pantalla exista y que siga creciendo. Como les digo, escaneen el QR que aparece acá a mi costado. Ustedes pueden determinar un monto, el monto que a ustedes les parezca, que ustedes puedan, todo suma. Y por supuesto, además, están participando por distintos sorteos de la economía popular si realizan este aporte desde la Argentina. Y además los invitamos a que se suscriban al canal si lo están mirando en YouTube, que le pongan me gusta, que comenten, bueno, que lo difundan, ¿no? Porque realmente es la forma de hacer periodismo alternativo, de difundir estas cosas que en la mayoría de los medios no ves. Bueno, y si te parece, Agus, ya nos metemos con nuestro tema de hoy, de este programa. Vamos a hablar de nuestra región, de nuestra América, porque en estos últimos días estamos asistiendo a una nueva y fuerte escalada, ¿no? Justamente contra nuestra región y particularmente contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Lo que está ocurriendo, bueno, no es nuevo, ya lo venimos charlando en esta pantalla en varios de nuestros programas, pero sí es cada vez más explícito, ¿no? Como siempre, Estados Unidos disfraza de preocupación humanitaria, de guerra contra las drogas, de lucha contra el terrorismo, su política de intervencionismo y militarización sobre nuestra región. Pero lo que vemos es que detrás de este relato lo que hay es una operación geopolítica que está haciendo Estados Unidos que busca disciplinar de alguna manera a los países que no se alinean con los intereses de Washington, ¿no? Así es, particularmente en este caso lo que pasó es que el gobierno de los Estados Unidos ordenó el despliegue de un impresionante contingente militar en el sur del Caribe, argumentando que se trata de una operación contra los cárteles de la droga, como adelantabas vos. Es importante entender que esto es parte de una narrativa que viene llevando adelante el gobierno de Donald Trump para encubrir los históricos intereses imperialistas que vos también mencionabas en nuestra región, que tienen que ver con el foco en los bienes naturales, pero particularmente en el petróleo. Y digamos también que en el marco de este supuesto nacionalismo recalcitrante que expone Trump, el presidente norteamericano habla de que se está produciendo una invasión de drogas hacia Estados Unidos como parte de un supuesto plan para atacar a su país. ¿Qué propone entonces justamente Trump frente a esta presunta invasión? Bueno, llevar adelante una guerra contra estos grupos narco como una supuesta cuestión de defensa de los intereses estadounidenses. Bueno, ¿y por qué hablamos de que hay un relato, ¿no?, atrás de esto? Los invitamos a ver este gráfico. Hay unos datos que se basan, en el reporte mundial sobre drogas de este año 2025. Está publicado por la Oficina de Naciones Unidas, no lo dice Agustín, no lo dice Luciana, lo dice las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Después nos vamos a meter un poquito más en algunos de estos datos, pero vemos, Venezuela no está ni cerca de ser un actor relevante en el tráfico global de cocaína. Si esa supuesta guerra contra el narcotráfico que lleva adelante Estados Unidos fuera real, bueno, Trump debería apuntar contra su propio país, ¿no? Porque ahí lo vemos. El 95% de la droga que produce Colombia, solamente Colombia, es consumido en Estados Unidos. Y otro dato que tiene ese gráfico es que además el principal tránsito se da por el Pacífico, ¿no? Y no por el Mar Caribe. Sí, son datos bastante claros. ¿Qué hizo entonces Trump? Bueno, lejos de apuntar contra su propio país, como decías vos, lo que hizo Trump es denominar a estas bandas y organizaciones narco como terroristas. Particularmente apunta a 8 de ellas y además señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el líder de uno de estos cárteles. Estamos hablando del cártel de los Soles. Además, el pasado jueves 7 de agosto, la fiscal general estadounidense Pam Bondi acusó
sin pruebas a Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Y anunció además que la Casa Blanca elevó a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. Además, al día siguiente, The New York Times reveló que Donald Trump instruyó en secreto al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra los 8 cárteles de droga que justamente el gobierno de Trump clasificó como organizaciones terroristas. Sí, bueno, ahí veíamos algunas de las imágenes de este despliegue militar estadounidense en aguas internacionales. Realmente las imágenes son impactantes. Estados Unidos habla de al menos 7 buques de guerra, entre ellos 3 destructores de misiles guiados, buques de asalto anfibio, cruceros de misiles guiados, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y 4.500 efectivos militares, ¿no? Vamos a dar cuenta de esa operación con un testimonio, una declaración que hacía el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Vamos a verlo. How we doing, warriors? I think this might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. I wouldn't want to be Nicolas Maduro right now. And Maduro's got a lot of decisions to make. You're sitting on a floating island of American power, and we're prepared to use that. Venezuela respondió a esta avanzada. Nicolás Maduro anunció el llamado Plan Independencia 200 en todo el territorio nacional, que consiste en activar frentes de batalla con la Armada Bolivariana y también con la Guardia Nacional. Puso en marcha 284 frentes de batalla y por primera vez en la historia militar del país van a ser activadas las unidades comunales de milicia en los más de 5.000 circuitos comunales del país. Además, serán activadas más de 15.000 bases populares de defensa integral, las cuales coinciden con los centros electorales de votación. Bueno, vimos, ¿no?, en las redes sociales la semana pasada, con toda esta narrativa que está llevando adelante Estados Unidos, un video que recorrió el mundo, que incluso difundió el mismo Trump en sus redes sociales. Se ve cómo las Fuerzas Armadas estadounidenses, ahí estamos viendo el video también, atacan una lancha que llevaba 11 personas, una agresión que estaba dirigida otra vez contra supuestos narcoterroristas del Tren de Aragua, ¿no?, que estaban recibiendo además apoyo del Cártel de los Soles. Bueno, al día de hoy todavía el gobierno de Estados Unidos no presentó ninguna prueba concluyente que permitan avalar este argumento de que son supuestos narcoterroristas. Y bueno, por supuesto, las autoridades venezolanas calificaron el ataque como una masacre ilegal en aguas internacionales y denuncian que Estados Unidos violó el derecho internacional, ¿no? Es así, y bueno, seamos insistentes. Hablan del Cártel de los Soles como si fuera una organización reconocida globalmente, cuando en realidad no aparece en ningún informe serio. Y mientras se instala esa imagen sobre Venezuela como el epicentro del narcotráfico, los datos reales muestran otra cosa, ¿no? Es lo que hace un rato contabas, veíamos en el gráfico. Vos remarcabas, son los datos de la ONU, son datos que no pueden decirse que los hizo Maduro, ni nadie muy chavista, sí, nadie relacionado al chavismo. El país no cultiva coca ni marihuana, no alberga cárteles internacionales y solo el 5% de la droga colombiana transita por su territorio. Seamos enfáticos para desmentir los argumentos que utiliza Trump para esta avanzada. En ese sentido, digamos también que países como Ecuador y Guatemala muestran datos mucho más preocupantes en relación al narco internacional. Sin embargo, a ellos no se los molesta, no hay ningún tipo de campaña ni militar concreta ni tampoco de estigmatización en los medios de comunicación. Entonces, lo que se ve es que no estamos hablando del combate al narcotráfico, estamos hablando de, por un lado, el petróleo, como decíamos, el interés de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano y además, como decías vos al principio, ¿no?, de atacar a las naciones que no se doblegan frente a los intereses yanquis. Sí, además, bueno, Ecuador, ¿no? Daniel Noboa, uno de los principales aliados
del gobierno de Trump. Bueno, la realidad es que esa guerra contra las drogas no viene causando ningún daño justamente ni contra los cárteles ni contra el narcotráfico, solo genera militarización, desplazamiento de las comunidades y criminalización de justamente esas mismas comunidades, ¿no? Esta semana justo se cumplieron 24 años del ataque a las Torres Gemelas, un momento donde justamente creció la política militarista e intervencionista del Departamento de Estado de los Estados Unidos en nombre otra vez de la seguridad nacional, ¿no? Y recordemos, solamente para hablar de algunos casos de la región, Plan Colombia, el bloqueo a Cuba, el golpe de Estado al mismísimo Hugo Chávez, el caso de Venezuela, que vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado, entre muchos otros ejemplos de la región, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sobran los ejemplos. Históricamente, bueno, son los intereses de Estados Unidos. Mencionemos particularmente en esta segunda presidencia de Trump, se aumentó los mecanismos de presión sobre los gobiernos aliados en la región, pero también y mucho más, sobre los gobiernos que pretenden, como decíamos, no doblegarse frente a las órdenes de los Estados Unidos. Solo por recordar un caso, en agosto Trump propuso, o mejor dicho, impuso un arancel del 50% a los productos brasileños que se exportan a su país, simplemente para responder por el proceso judicial en contra de Jair Bolsonaro, expresidente aliado de Donald Trump, el cual es acusado de golpe de Estado y justamente hace pocas horas fue condenado a 27 años. Sí. De Una condena prisión. histórica además, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, por supuesto ya Marcos Rubio, secretario de Estado norteamericano, que siempre se suele referir a los asuntos latinoamericanos, salió a condenarlo y prepara medidas contra este fallo de un país soberano, ¿no? Sí, bueno, vos hablabas de los aranceles a Brasil, recordemos también las amenazas justamente de aranceles también contra Canadá, las deportaciones masivas también en nombre de la seguridad nacional, la presencia de tropas estadounidenses en el Canal de Panamá, en Puerto Rico, justamente la isla que eligió Estados Unidos ahora como plataforma para los vuelos militares contra Venezuela. Bueno, son muchos casos los de la agresión, ¿no?, imperialista en nuestra región. Sí, totalmente. Bueno, sobran, realmente podríamos extender todo el programa nombrando ejemplos. En este caso, Venezuela vuelve a estar en el centro de esa ofensiva por lo que decíamos. Primero por los intereses geopolíticos sobre el petróleo, pero también por lo que representa el gobierno venezolano y el pueblo venezolano en cuanto a la defensa de la soberanía. Bien, son realmente muchos los ejemplos que podemos dar de intromisión, del interés imperialista de los Estados Unidos en la región. En este caso, como decíamos, Venezuela vuelve a ser el centro de esa ofensiva, por lo que representa, no solo por los intereses geopolíticos sobre el petróleo, sino también por lo que representa su gobierno y su pueblo en términos de defensa de la soberanía. Tenemos un invitado para hablar desde Venezuela justamente, nos atiende José Negrón Valera, él es escritor y antropólogo, nos atiende de Venezuela. Bueno, José, muchas gracias por comunicarte con Horizonte Sur Global. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de contar todo lo que acontece aquí desde Venezuela. Bien, al contrario, va a ser muy interesante escucharte. Te queremos invitar y queremos invitar a la audiencia a ver un video de la respuesta de Nicolás Maduro frente a esta avanzada de Donald Trump. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, con todo el equipamiento, tropas, oficiales. Vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana, desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana. Unidos, absolutamente unidos, un país entero, en perfecta fusión popular, militar, policial, a avanzar, a avanzar, a avanzar. Bien, José, te pido que nos cuentes cómo se vive desde Venezuela esta avanzada norteamericana, este despliegue militar norteamericano y además cómo va a responder Venezuela frente a esto.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el país, Venezuela, en estos momentos se encuentra en paz. Más allá de estas noticias grandilocuentes que son amplificadas por los medios corporativos de difusión, principalmente estadounidenses, Venezuela en estos momentos se encuentra en paz. Y se encuentra en paz porque hay un gobierno en funciones, un gobierno legítimo que cuenta con todo un aparato militar policial, pero más que eso, con un pueblo que entiende el momento político e histórico que vive y que está dispuesto, como lo ha referido en múltiples ocasiones o como, como ha quedado evidenciado en múltiples ocasiones, que está dispuesto a defender su paz, su constitución y su democracia. Eso es lo primero que hay que decir. Este video que nos muestras, muy importante, del presidente Nicolás Maduro, haciendo precisamente el despliegue de este plan para la defensa territorial, es una muestra del concepto estratégico defensivo con el que cuenta Venezuela, un concepto estratégico defensivo que tiene varias capas. Una capa que está representada por el gobierno, en este caso las instituciones públicas, pero fundamentalmente por el ejército bolivariano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las policías del país y también el pueblo en armas. Nosotros entendemos, y lo entendemos de esa manera, que la confrontación con Estados Unidos no es una confrontación directa entre potencias que son iguales. Evidentemente Estados Unidos es una superpotencia militar, pero nosotros tenemos las enseñanzas, porque el concepto estratégico de defensa de guerra popular prolongada que tiene Venezuela tiene como principal influencia esas enseñanzas que nos dejó la guerra asimétrica en Vietnam, ¿no? Esa conquista que fue llevada adelante por parte del pueblo vietnamita de la mano de Ho Chi Minh y del general Nguyen Giap, donde se demuestra que una potencia militar de gran poderío puede ser derrotada por la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo, en este caso puesto al frente de esa defensa. Entonces, no es cualquier cosa lo que nosotros estamos en estos momentos enfrentando. Sí, hay un alta en las tensiones con Estados Unidos, a pesar que durante 2 décadas el gobierno bolivariano, primeramente con el presidente Hugo Chávez y ahora en este caso con el presidente Nicolás Maduro, constantemente han dicho que están dispuestos a establecer relaciones diplomáticas de respeto con Estados Unidos, pero lamentablemente Estados Unidos no, digamos, la aproximación que tiene para con América Latina siempre es desigual. Entonces, para ellos no funcionan las relaciones diplomáticas de respeto y de iguales a iguales, sino simplemente unas relaciones de subordinación que nosotros lamentablemente no estamos dispuestos a cumplir. Bueno, Trump habla en nombre de la lucha contra las drogas, de la lucha contra el narcoterrorismo. Te quiero preguntar qué intereses estratégicos se activan detrás de este despliegue militar en el Caribe. Mira, te lo digo, Luisana, de verdad, de manera muy directa. Entrevistaba hace poco tiempo a un defensor, a un activista de derechos humanos de Colombia, Cañizares, muy famoso, de la Fundación Progresar, quien develó, por cierto, los vínculos narcoparamilitares de Juan Guaidó en el 2019, ¿no? Este activista dice una frase que a mí me impactó. Él decía: si Estados Unidos realmente quisiera luchar contra las drogas, ya lo hubiese hecho. No hay en estos momentos, lamentablemente, ninguna evidencia de que ellos estén dispuestos verdaderamente a luchar contra los carteles de la droga. Y lo digo ¿por qué? Porque están más preocupados de ver, ¿no?, los recursos estratégicos de Venezuela que entender que realmente, como lo dice las Naciones Unidas en su informe del 2025, el 87%, escúchenme bien, el 87% del flujo de cocaína que llega a Estados Unidos se transporta es por el Pacífico, que sale fundamentalmente desde Colombia y Ecuador. Venezuela no tiene nada que ver con esa ruta de tráfico de drogas. Apenas un 5% es tratado de traficarse dentro del país, es decir, usar Venezuela como puente para ir a Estados Unidos, y de ese 5%, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha dicho que más del 70% ha sido decomisado. Nada más en el 2025, esto es otro dato muy importante, en Venezuela se han incautado más de 52 toneladas de droga, 52 toneladas, muchísimo más
que lo que han hecho en otras partes del planeta. Entonces, realmente Estados Unidos constantemente vive construyendo a través de diferentes argumentos y narrativas el enemigo que a ellos les conviene y útil para poder mercadear la guerra de cara a su electorado, de cara a su Congreso y poder lavarse la cara. No existe, no hay evidencia de que exista una organización como el Cartel de los Soles, no existe evidencia de que Venezuela sea una ruta del narcotráfico, pero lamentablemente lo que nos ha demostrado la historia es que Estados Unidos no necesita demostrar nada. Lo dice la historia, invadieron a Irak con unas pruebas, mostrando pruebas que fueron en el tiempo, resultaron ser falsas. Colin Powell después se disculpó, pero se viene a disculpar después de 1 millón de muertos que ocasionó Irak. Y lo mismo podemos decir de Libia, lo mismo podemos decir de Siria. Y si nos vamos atrás, bueno, podemos referir el incidente del Maine, podemos referir, y etcétera, etcétera. Podemos pasar aquí realmente toda la tarde haciendo una lista, un inventario de las mentiras que se ha inventado Estados Unidos para invadir países. Entonces, lamentablemente, no es, digamos, nosotros no, estamos luchando contra una narrativa, pero una narrativa muy peligrosa que lo que hace es simplemente ir acoplando, ir moldeando a la opinión pública internacional para abrirle las puertas a una intervención contra Venezuela. Son mentiras, pero son mentiras muy peligrosas. Justamente eso te queríamos preguntar, José. Te queríamos preguntar cuánto pensás que puede escalar esta ofensiva y si puede efectivizarse una invasión por tierra de Estados Unidos a Venezuela, como otros ejemplos que diste históricos de Estados Unidos invadiendo países. Sí. Es importante, muy importante esta pregunta y lo voy a contestar. Hay muchos analistas, expertos en la guerra, ¿no? En estrategia militar. Una invasión es decir, Venezuela tiene una línea costera amplísima. Tiene además una línea fronteriza que colinda con Colombia, que colinda con Brasil. No es una cosa tan fácil, a pesar de todo el manejo mediático, discursivo de Estados Unidos, venir a invadir a Venezuela. Realmente nosotros, y nada más pensar, y quiero que lo vea tu audiencia desde este punto de vista, nada más pensar que se enfrenta no contra un gobierno, se enfrenta a todo un pueblo organizado, digamos, cohesionado con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya eso en sí mismo funciona como un factor disuasivo. Más allá de las películas, lamentablemente, que Estados Unidos nos quiere constantemente vender como una realidad, si tú te pones a ver, ni siquiera ha podido, no pudo ni siquiera prestar apoyo logístico a ninguna de las avanzadas que ha perpetrado a lo largo y ancho del mundo. En Ucrania su papel ha sido siempre tras bastidores. En Siria lo mismo, en Libia lo mismo. Venir a luchar en Venezuela, digamos, en una intervención directa, costaría demasiado en términos logísticos, militares, y además no necesariamente contarían con una posibilidad real de victoria. Es importante mencionar que a pesar del, el lamentable episodio que nosotros estamos viendo con el genocidio en Palestina, en Gaza, Venezuela no es Palestina. Como les decía, Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que durante 2 décadas se ha ido preparando para una hipotético confrontación con Estados Unidos, algo que jamás en la vida hemos querido, pero lamentablemente no ha habido un gobierno en la Casa Blanca que se ponga la mano en el corazón y trate de establecer unas relaciones justas con América Latina. Si te lo digo con mucha responsabilidad como maestrante de filosofía de la guerra, es más fácil hablar de una invasión a Venezuela que hacerla realidad. Ahora bien, ¿qué sí puede y que lo han intentado múltiples veces? ¿Qué es lo que sí puede ser muy factible en el corto, mediano plazo? Bueno, todo lo que tiene que ver y lo que ya han intentado con operaciones encubiertas, sabotajes a los diferentes nudos críticos o aparatos críticos de servicios de la nación. Me refiero a hidroeléctricas, por ejemplo. Quizás prepararse o tratar de intervenir a través de la frontera con pequeños grupos, comandos. Ese tipo de cosas nosotros sí podríamos esperarla, pero una intervención
de amplia envergadura no lo veo ni en el corto ni en el mediano plazo. No es simplemente viable. Pero, como les digo, no es descartable. Ya lo han hecho en infinidad de ocasiones. La operación Gedeón, la operación de invasión a través de la frontera en el 2019, también el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro a través del uso de drones. Todo ese tipo de cosas nos habla de que sí son capaces de operar en Venezuela a través de ese tipo de operaciones de insurrección. Y bueno, es a eso lo que nos estamos preparando. El presidente, ahí cuando lo mostraste en el video, lo que hizo fue un despliegue de 284 puntos donde la Milicia Nacional Bolivariana va a estar desplegada junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las unidades policiales para el resguardo precisamente de todo lo que tiene que ver con las áreas críticas territoriales. Entonces, bueno, Venezuela se encuentra preparada para todos esos escenarios. Ahora, José, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Cómo venían siendo las relaciones entre Venezuela y este segundo mandato de Trump? También clave esta pregunta porque me permite exponer lo que ya dijo el presidente. Mira, la política estadounidense no es una política homogénea, es una política que realmente está constantemente en pugna entre los lobbies corporativos. El propio Marco Rubio representa un lobby corporativo, el propio Trump también tiene otros tipos de intereses y están en constante pugna. No digamos que, lo decía el propio presidente en la última, Nicolás Maduro en la última rueda de prensa. Ojalá fuese Trump el que está al frente del gobierno estadounidense, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Empiezan a moverse los intereses. Fíjate que hay algo clave. Trump viene y da la oportunidad a Chevron a que siga operando en Venezuela. A Chevron. Bueno, ¿qué tenemos nosotros como principales contendientes de Chevron? Tenemos a la ExxonMobil que está operando en Guyana, pero que quiere el petróleo venezolano. Entonces también no podemos realmente ser ingenuos de entender cómo esos lobbies están presionando fuertemente al ala más radical, más dura, en este caso del aparato armamentístico de inteligencia y político que representa Marco Rubio y Mauricio Claver para que avance ¿cómo se llama? En una acción militar contra Venezuela. Eso no quiere decir que se vaya a hacer realidad. ¿Qué es lo que yo creo, a mis amigos de Barricada TV? Yo creo que lo que va a pasar es un episodio muy parecido al que sacó a John Bolton del gabinete ejecutivo. Marco Rubio se va a lanzar todo lo que pueda, ¿no? Ahora como asesor de Seguridad Nacional y también como secretario de Estado, va a tratar de llevar las cosas al nivel más crítico. Sin embargo, se va a enfrentar contra una Venezuela muy consolidada y bastante homogénea y va realmente a vivir el mismo destino de John Bolton en el 2019. Trump se lo va a sacar de encima. Con lo cual, simplemente se quita, yo lo decía en otras entrevistas, mata a dos pájaros de un tiro, como dicen. Primero que se quita a un próximo contendiente de la Casa Blanca, porque yo supongo que Trump va a querer imponer también su propia línea, y además se quita de encima a ese lobby, el cual no responde a sus propios intereses, y entonces lo hace ¿cómo? De la misma manera que se sacó a John Bolton en el 2019. Eso no quiere decir, como les digo, que no vaya a ocurrir nada. Probablemente Marco Rubio va a querer llevar, digamos, la situación a un punto muy límite, pero lamentablemente va a fracasar y va a terminar saliendo por la puerta de atrás de la Secretaría de Estado y también de la Agencia de Seguridad Nacional. José, hablemos ahora un poco de política interna venezolana. Sabemos que el asedio que vive Venezuela por parte particularmente de Estados Unidos, pero en general de las potencias occidentales, fue recibido en general por la dirigencia opositora, digamos, sin condenar por lo menos esas amenazas, esos ataques, sí, el mismo bloqueo. Te queremos preguntar en particular en esta ocasión, ¿cómo tomó la oposición la nueva ofensiva militar norteamericana? Bueno, aquí no hay una oposición en Venezuela, hay oposiciones. Y lo digo así porque nunca antes en Venezuela la oposición había estado tan fragmentada. Hay una oposición ultra radical representada por María Corina Machado, que sigue apostando a la vía de la insurrección, que sigue apostando a la vía de la violencia para generar un cambio de gobierno, pero también hay una oposición que ha entendido que el camino es la democracia, el camino son las elecciones y que deben
construir un discurso y una propuesta, una oferta electoral nacionalista si es que quieren de alguna manera entrar en la lógica de ganar elecciones o de que el pueblo venezolano realmente los apoye. Entonces, lo importante para mercadearlo hacia afuera, es decir, no hay una sola oposición, no hay. ¿Qué pasa? La oposición ultra radical lamentablemente tiene demasiado dinero, tiene el apoyo y los lobbies corporativos estadounidenses, y eso lo que hace es que ese pequeño discurso de lo que ellos representan se ha amplificado a niveles extremos afuera. Pero realmente aquí en Venezuela no tienen capacidad de movilización, no tienen el apoyo popular y realmente cada vez más se han quedado desconectados de lo que el pueblo venezolano necesita y aspira. En cambio, como les decía, la otra oposición incluso puede llegar siendo contrarios al presidente Nicolás Maduro e entender que las intervenciones no son la vía para resolver los conflictos. Entonces, eso es una de las cosas más importantes de este momento político que nosotros vivimos. Y lo otro también, a diferencia del 2019, en la primera administración de Donald Trump, Venezuela es otra. Es decir, aquí se ha construido un aparato productivo propio que nos ha permitido sortear las sanciones y también enfrentar cualquier tipo de amenaza externa. Lo digo y te lo digo con un dato. Antes, en el 2019, nosotros teníamos que importar por diferentes vías alimentos para el consumo de la población. Hoy, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, los supermercados y abastos de Venezuela están abastecidos con el 90%, casi el 100%, y en algunos rubros el 100% de productos producidos en Venezuela. Eso nos brinda también una capacidad no solo defensiva, sino también de manejo socioeconómico, sociopolítico de la realidad venezolana. No somos los mismos del 2019 y yo espero que la administración Trump lo entienda y no tropiece con la misma piedra con que tropezó en el 2019. José, te invitamos a ver una declaración muy cortita, un fragmento de lo que decía en las últimas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al respecto de este tema. Sí. Tenemos que hablar de la invasión posible a Venezuela con la que amenazan. Pueden ser palabras, ojalá. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que haya un problema político allá? Sí. Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos. Y entonces nos van a decir que se resuelve con misiles como en Palestina. Y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla. Bueno, ahí veíamos lo que decía el presidente Gustavo Petro, que bueno, en parte usa el argumento que también tienen los estadounidenses para hablar sobre las elecciones en Venezuela y la autodeterminación de su pueblo. Pero te queremos preguntar por las otras declaraciones sobre la invasión a territorio venezolano. Particularmente, bueno, ¿qué pensás de estas declaraciones? Y si pensás que hay otros países de la región que están también en condiciones de dar su apoyo a Venezuela. Sí, es que fíjate algo muy importante. Si hay países en Venezuela que se han visto o han criticado la migración, que fue una migración económica producto de las sanciones, imagínate lo que ocurriría con la migración venezolana en el caso de un conflicto. Eso es lo primero que es decir, las consecuencias serían desastrosas a nivel regional. No es solamente un asunto, es decir, siempre Estados Unidos te quiere vender las guerras como lo que ellos llaman operaciones quirúrgicas. Nunca ha habido una operación quirúrgica. Es decir, todo es trastocado en una guerra. No hay, es decir, lo único que llegamos a saber es el día en que comienza la guerra, pero nunca cuando termina. Colombia tiene una gran experiencia en las consecuencias negativas de los conflictos militares. Lo sabe muy bien Petro. Puede tener las diferencias que quiera con el gobierno venezolano, pero es un presidente que entiende que una intervención militar a Venezuela causaría un desequilibrio total en la región. Nosotros compartimos con Colombia nada más 2.200 kilómetros de frontera, una de las fronteras más calientes de América Latina y del mundo. Tenemos residentes colombianos aquí, hay residentes venezolanos del lado de Colombia.
habría un desequilibrio total en la región y él lo sabe. Simplemente en estos momentos como presidente pro tempore está tratando no solo de alertar, sino de adelantarse a los hechos para que el resto de países que puedan tener diferencias con el gobierno venezolano, aquí no se está pidiendo ningún tipo de fidelidad ni nada, sino simplemente de cordura, de entender que la paz es el único camino que puede transitar la región. Entonces, esa posición de Petro me parece en este caso muy digna y sobre todo muy cuerda, como te estaba diciendo. No se presta para comprar el discurso de la guerra porque entiende que uno de los principales afectados, yo diría que el primer afectado de una intervención en Venezuela sería Colombia, sería nuestra frontera más cercana. Y además, ojo, también es muy importante, la frontera con Colombia es una frontera muy compleja, donde hay grupos insurreccionales a lo largo y ancho de ella. Imagínate lo que ocurriría con ese tipo de dinámicas, en términos de los grupos paramilitares que allí se encuentran. Es decir, realmente en estos momentos, si se está luchando para adecentar la frontera, que se está haciendo un gran esfuerzo para restablecer unas relaciones sanas con Colombia, unas relaciones de cooperación militar, económicas, políticas, una intervención por parte de Estados Unidos nos retrocedería 60, 100 años atrás. Es lo que trata Petro de alertar. Y me parece que desde la presidencia pro tempore de la CELAC, esto hace unos días apenas hizo un llamado para que hubiese una reunión urgente de cancilleres, es el aporte que está tratando de hacer y me parece muy conveniente y debería ser realmente, lo digo de verdad con mucha convicción, debería ser el camino que deberían tomar todos los presidentes de la región. Bueno, José, hemos hablado del bombardeo mediático en contra de Venezuela. Somos muy pocos los medios que no se suben esa estigmatización sobre el gobierno y sobre el pueblo venezolano. Entonces, para cerrar, te quiero pedir qué mensaje le darías a la gente de otros países de nuestra región, de América Latina, que consumen esa información, que piensan de esa forma por ser bombardeados justamente con estas ideas y con estas fake news. Sí, bueno, lo principal es que, mira, como lo decía el ministro de Cultura hace unos días en una entrevista que le realicé, antes que operen los fusiles, operan los símbolos. Es así. Es decir, antes que las guerras se hagan realidad, comienzan las campañas de desinformación, comienzan las campañas de operación psicológica, como te decía, no solo para ir moldeando la opinión pública, sino para que la gente se acostumbre a normalizar la guerra como la única vía posible en las relaciones entre uno y otro pueblo. Nosotros no podemos, de verdad, pensar en un planeta que normalice unos discursos permanentes de agresión o que normalice un genocidio como el que está pasando en Palestina. No podemos simplemente comprar y esa yo creo que sería como que el mensaje a todo aquel que está constantemente expuesto al bombardeo de los algoritmos que ellos controlan, que simplemente le hagan un bloqueo a todo discurso que intente separarnos del camino de la paz. Es una de las cosas más importantes que quiero decir hoy. Y lo otro, que simplemente, bueno, hay que realmente plegarse a los canales, a las iniciativas como las que están realizando ustedes en Barricada TV, a todo un ecosistema de medios emergentes que están tratando de luchar contra una dictadura, como llaman la dictadura del algoritmo, que hace que simplemente la gente no tenga ni capacidad de discernimiento y ni tenga capacidad de oponerse, ni siquiera sentimentalmente, al discurso que le intenta vender. Entonces, bueno, mi planteamiento es que constantemente veamos críticamente absolutamente todos los contenidos que nos llegan y que entendamos que siempre, absolutamente siempre, el imperio va a mentir. No importa cuando escuches o leas esto. José, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Gracias a ustedes por la oportunidad. Adiós, José, gracias. Bueno, un programa que seguramente no van a ver en otros medios de comunicación, ¿no? Como decía bien recién José y como resaltabas vos al principio de este programa, cuando invitabas también a la comunidad a sumarse,
y apoyar justamente este tipo de iniciativas y este tipo de comunicación popular. Me quedo con algunas ideas, Agus, de este programa del día de hoy, algo que resaltaba José, pero que también recorríamos, ¿no?, en la editorial nuestra del principio. Hay un pueblo que está dispuesto a defender su territorio y a defender su paz, ¿no? Tienen fuerzas armadas que están preparadas, pero también hay respuesta popular, ¿no? Esa es como una primera reflexión que no es menor. No es una operación aislada la que está haciendo Estados Unidos, es una operación histórica que viene haciendo Estados Unidos en nuestra región, y hay una estrategia también de Estados Unidos para quebrar el proceso político que está sucediendo justamente en Venezuela, que decidió no dejar de ser el patio trasero también de Washington, ¿no? Y esto último que decía José, que me parece muy importante, el desequilibrio que puede generar en toda la región que haya una intervención militar en cualquiera de los países de nuestra América, ¿no? Sí, totalmente. Coincido con todo lo que decís, Lu. Me pareció muy interesante también el análisis de José. Me quedo con todos los puntos que remarcás, porque creo que algo destacable de Venezuela es que no se quedó en el victimismo, ¿no? Sabe que tiene que defenderse, que la soberanía no es gratuita, que si no la defendés, otro viene por vos, como bromeaba un poco al final, pero es real lo que decía José. Nunca le creas al imperio, ¿no? No importa cuándo leas esto, cuándo escuches esto, siempre te están mintiendo. Bueno, justamente hay intereses entonces del otro lado y un pueblo soberano tiene que poder defenderse. Y eso también va a ser estigmatizado. Y bueno, es la forma que tienen de jugar con el miedo de la dictadura o de dar vuelta a la situación, ¿no? En donde el país que se arma para poder defenderse es el país malo, es el dictador, o todo eso que ya conocemos. Y no quiero dejar de decir, no es la primera, como lo dijimos muchas veces en este programa, no es la primera vez que atacan a Venezuela como a tantos otros, y sin embargo hoy Venezuela sigue en pie. Con muchos problemas, no es gratuito nunca el ataque, el bloqueo, todas las medidas que viene tomando el imperio en contra de Venezuela no son gratuitas, está claro, pero sigue en pie, y eso es porque no se quedó en el victimismo y se pudo defender. Exactamente. Bueno, no dejemos sola a Venezuela. Que se ponga en riesgo una intervención en Venezuela es poner en riesgo a la región. Eso es algo que queremos dejar en el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo Horizonte Sur Global la semana que viene. Nos vemos.